Dentro de los programas de estudio de lenguaje y comunicación se encuentra la asignatura de lengua materna, el español. Lo que esta materia o asignatura pretende es fomentar que los alumnos utilicen las diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos y también para que amplíen sus intereses culturales y pues que resuelvan algunas de las necesidades comunicativas que les puedan surgir. Dentro de los propósitos generales se encuentra usar el lenguaje analítica y críticamente para organizar su pensamiento, su discurso y también para construir sus conocimientos, reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje, también reconocer y conocer los diversos textos literarios y apreciar estéticamente el lenguaje, utilizar y recrear el lenguaje, participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüísticamente diversa y que también reconozcan la diversidad lingüística del país y también internacionalmente, que reconozcan y valoran y así también se comprometan con el cumplimiento de los derechos que estén vinculados con el uso oral y también los escritos del lenguaje. Dentro de los propósitos por nivel educativo, dentro del preescolar, se enfoca más que nada en las experiencias que contribuyan a los procesos de desarrollo y aprendizaje de los infantes, que tengan confianza para expresarse, para dialogar y también para conversar en su lengua, e interés y gusto por la lectura, y que se inicien en la escritura principalmente. En la primaria es la apropiación y el conocimiento de las prácticas sociales del lenguaje, que tengan capacidad de comunicación oral y escrita en los diversos tipos de comunicación oral y escrita que existen. También que reconozca los tipos de textos y también los propósitos comunicativos de cada uno de estos tipos de textos. A nivel secundaria, se espera que los alumnos puedan participar socialmente de forma autónoma y creativamente en el uso del lenguaje y que también reconozcan la complejidad del mismo lenguaje y la diversidad lingüística que existe en nuestro país. Dentro del enfoque pedagógico que se retoma a nivel preescolar, se enfoca más que nada en que las interacciones sociales regulen el lenguaje de los niños y también que promuevan el que los niños amplíen su vocabulario y construyan significados. Y también en este contexto se entiende el lenguaje como una herramienta de pensamiento que ayuda a comprender, a aclarar y a formalizar y a focalizar lo que pasa por la mente de los niños, es decir, que concreten sus pensamientos y también que autorregulen sus comportamientos. Debe promoverse siempre en los infantes que exista una evolución del lenguaje, es decir, que los niños siempre vayan aprendiendo más sobre el lenguaje y el docente siempre debe de promover o de buscar que existan las oportunidades para que los niños elaboren su lenguaje oral principalmente. Se dice que en este nivel, en el nivel preescolar, debe de haber una aproximación inicial a los textos escritos para que se dé un proceso de alfabetización inicial. Dentro del preescolar, aquellas situaciones que son las que debe buscar el docente o que debe propiciar el docente es que los niños hablen, que respondan a preguntas concretas y que impliquen formación que se les ha dado previamente, que exploren el conocimiento, más bien que exploren mediante el lenguaje, que comenten sus ideas acerca de textos o también sus ideas en general, que sepan comunicarse de forma oral y escrita y que escriban brevemente frases o textos muy cortos. A nivel primaria se espera que el, el alumno aprenda a escribir, pero no mediante la copia repetida de textos, sino mediante la comprensión de los mismos y el alumno debe entender que los sistemas de signos que integran al lenguaje son muy importantes para construir el lenguaje. También debe entender que para la construcción de un texto existe un proceso que debe seguir reglas también de producción. Debe aumentar su vocabulario y también su disposición gráfica, su sintaxis y mejorar su aprendizaje mediante la selección de textos.
Debe de haber un aprendizaje constructivo del lenguaje escrito, en donde deben involucrarse en situaciones donde los estudiantes confronten sus saberes previos con los nuevos, con los saberes que van adquiriendo mediante la lectura. También deben aplicarse en este caso estrategias didácticas, y dentro de los contenidos y prácticas del lenguaje, bueno, las prácticas sociales del lenguaje, se fomenta que las disposiciones que configuran el lenguaje socialmente se orientan hacia las funciones específicas, es decir, que los alumnos entiendan que cada tipo de lenguaje oral y escrito, y también sus subtipos, tienen una función específica, que los alumnos alfabeticen, que también se fomenten las prácticas de lectura y escritura, y que exista un entendimiento de la diversidad en cuanto a los modos culturales de usar el lenguaje escrito y también el oral. Y el alumno no solamente debe de aprender a través del lenguaje, sino también debe de aprender sobre el lenguaje. A esto se le llama metalingüística, es decir, los alumnos deben de tener la capacidad de observar la lengua y desarrollar conciencia y sensibilidad lingüística sobre, pues, precisamente el lenguaje oral o escrito que están produciendo, pero también con el que están en contacto constantemente. Dentro de la descripción de los organizadores curriculares, o sea, la organización de los contenidos de los programas educativos, se organizan 4 ámbitos, que son el de oralidad, que únicamente se imparte a nivel preescolar, el de estudio, literatura y participación social. Dentro del ámbito de oralidad, se busca que los niños comprendan que el conversar, el narrar, describir y también el explicar son formas de utilizar el lenguaje que lo pueden ayudar en la participación social, que la permiten y que además lo apoyan en la organización de su pensamiento, también que lo ayudan a comprender a otros y a ser comprendidos, y también se busca que los niños reconozcan la diversidad lingüística y cultural del país y que tengan actitudes de respeto hacia la misma. Dentro del estudio se busca que el alumno utilice el lenguaje para el aprendizaje y que mediante las prácticas sociales del lenguaje se apoye para su desempeño académico, que el escribir y el leer le lleven a fin de cuentas a aprender y también para compartir su conocimiento, que realice una apropiación del lenguaje, también que sea capaz de participar en debates, de buscar información y que cada vez el lenguaje que utilice sea más formal y más acorde a las disciplinas de las cuales se está hablando. Se busca que un alumno, en cuanto vaya avanzando su escolaridad, sea capaz de producir textos más largos y más coherentes y que también utilice correctamente las reglas ortográficas, el vocabulario y la sintaxis. En la literatura se busca que los alumnos comprendan la intención creativa del lenguaje, que valoren otros modos de ver el mundo y otros modos de expresarlo. También que transiten de una construcción personal de la vida a una construcción más social y compartida. En las primeras 2 etapas de los niveles educativos, los alumnos deben leer en voz alta y también deben comentar sobre lo que han leído. En los niveles siguientes se espera que los alumnos puedan leer por su cuenta y también que busquen la lectura dentro y fuera del aula, pero que tampoco abandonen la lectura compartida. En la participación social se busca que el alumno comprenda el lenguaje como medio principal de estructura para el tejido social y el comunitario. También se busca que sea capaz de interpretar textos de uso cotidiano, que también entienda su uso y que regule su comportamiento por medio del lenguaje. Debe de también la escuela formar una actitud crítica y analítica sobre la información que le presentan los medios de comunicación a los alumnos, para que pueda él generar una identidad sociocultural. También la escuela debe fomentar la indagación acerca de la diversidad lingüística que existe en el país. Para la aplicación de las orientaciones didácticas, el profesor tiene libertad en cuanto al cómo y el cuándo utilizarlas. Se sugieren 4 actividades, que son las actividades puntuales, que son de duración limitada y se utilizan 1 o 2 veces al año y pueden relacionar su contenido con otras materias. El de las actividades recurrentes, que se recomienda que se realicen al menos 1 vez por semana y que sirven para abordar las prácticas sociales del lenguaje, y sus actividades requieren de una
sistematización, es decir, que el buscar el contenido en bibliotecas o en acervos, las actividades recurrentes, es decir, los proyectos son de duración variable y también implican la producción de textos. Son muy importantes porque en este caso el alumno dirige el texto o el contenido que produce hacia un público en específico, como por ejemplo el periódico escolar. También brindan la oportunidad de planear las tareas, de distribuir las mismas entre los participantes y de evaluar cada parte del proceso. En las secuencias didácticas específicas, el alumno pone en práctica también las prácticas sociales del lenguaje, aborda aspectos específicos del lenguaje, por ejemplo, los signos de puntuación, pueden realizarse dentro de cualquiera de las otras actividades y también apoyan la planeación o la revisión de textos que se escriben. Aquí también es importante que el profesor fomente los intercambios entre los alumnos, el interés por la participación, que también favorezca el respeto y la escucha atenta. También se promueve que los alumnos desarrollen una autonomía y responsabilidad, que puedan crear textos, que también entiendan que la creación de textos es un proceso, y también es muy importante destacar que el profesor no puede determinar si una interpretación es correcta o incorrecta. Dentro del trabajo colectivo se busca que los alumnos puedan dar soluciones a... Dentro de las sugerencias de evaluación, el docente no debe centrarse exclusivamente en el producto final de la práctica social del lenguaje que esté evaluando en el alumno, sino que se recomienda que se realicen 3 evaluaciones. Una evaluación inicial, obviamente que se realice al inicio del curso, observando lo que hacen los estudiantes y también formulando preguntas pertinentes vinculadas a las concepciones que tienen sobre el lenguaje y los usos del lenguaje. Una evaluación intermedia que ayude a valorar lo que se ha hecho y también lo que se ha aprendido durante el proceso, y una evaluación final que considere los aprendizajes esperados de forma integral. El profesor no debe evaluar únicamente la ortografía, sino también la organización gráfica, sintética y semántica de los contenidos del curso. También es recomendable que la evaluación se apoye en el uso de diversas técnicas y múltiples instrumentos. Dentro de la dosificación de los aprendizajes esperados, en el texto vienen organizados por grado escolar, pero yo realicé un resumen sobre nivel escolar, por cada nivel escolar. Y bueno, en preescolar, dentro del ámbito de oralidad, se pretende que el alumno pueda expresarse, participar, describir, explicar y también compartir con claridad sus ideas. Dentro del estudio debe explicar ideas propias de algún tema sobre los textos y también debe ser capaz de narrar historias. Dentro de la literatura, describe cosas que ocurren en su imaginación, también construye rimas sencillas y comparte relatos familiares. Y dentro de la participación social, es capaz de identificar nombre, comentar noticias y también comentar hechos de la vida que le hayan ocurrido en su comunidad. Al finalizar la primaria, el alumno debe ser capaz, dentro del ámbito del estudio, debe elaborar reseñas, debe ser capaz de utilizar textos informativos y seleccionar textos informativos, resumir, también exponer y también escribir textos breves. Dentro de la literatura, debe de leer cuentos y novelas breves, poemas, y también debe de jugar con las palabras, es decir, un poco con la creación literaria. Para la participación social, el alumno debe redactar instrucciones y normas y también debe ser capaz de analizar publicidad de manera crítica y analítica, y también participar y también indagar sobre la diversidad lingüística que existe en el país y también la cultural. Para finalizar, dentro de la secundaria, el alumno dentro del ámbito del estudio debe ser capaz de compartir lo que lee, de elaborar textos argumentativos y también de comentar textos argumentativos y también de debatir activamente, participar en los debates. Dentro del ámbito de la literatura, el alumno debe ser capaz de leer novelas, escribir novelas, crónicas y también comentar poemas y escribir obras teatrales breves, así como también debe de tener un interés por la literatura fuera del aula y también seleccionar pues las lecturas que quiere en las que quiere meterse. La participación social, debe de conocer el alumno las normas nacionales y las internacionales, comprenderlas y también debe discutir su opinión, investigar sobre la diversidad lingüística, pero ya no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional.